El lado oscuro de Indonesia, misterios, rituales y demonios invisibles del archipiélago. Escenarios deslumbrantes de arrozales en terrazas, templos hindúes sumergidos en la niebla, playas paradisíacas en Bali y sonrisas cálidas de los pueblos del archipiélago pueblan la imaginación de quienes piensan en Indonesia. En el circuito turístico internacional, el país se vende como un refugio de espiritualidad suave, diversidad religiosa y convivencia pacífica entre musulmanes, hindúes, budistas y cristianos. El turista ve solo el folclore colorido de las ofrendas diarias, la música hipnotizante del gamelán, danzas tradicionales y templos exóticos. Pero existe una Indonesia que los guías no muestran, que el propio gobierno trata de enterrar en la sombra, y que muchos prefieren olvidar para no romper la ilusión tropical, un país donde la magia negra aún dicta reglas en las aldeas, donde sacrificios sangrientos ocurren tras bambalinas de los festivales más aclamados del turismo, donde espíritus hambrientos y demonios antiguos comparten territorio con Alá, Shiva y Jesucristo. Una nación de 270 millones de almas donde trazos del animismo primitivo, sincretismo islámico y rituales ocultos sobreviven y se adaptan a la tecnología y la vida moderna. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios desde donde hablas, porque después de esta investigación en las tinieblas espirituales indonesias, entenderás, no todo es paz y paraíso bajo el cielo del sudeste asiático. Existe una Indonesia aún dominada por el miedo ancestral, ciudades donde la curación y la venganza dependen de brujas y curanderos, islas donde muñecos mágicos determinan vida o muerte, comunidades donde rituales sangrientos garantizan lluvia, amor o la muerte del rival. Y este lado oscuro se mezcla con lo cotidiano. Universitarios buscan amuletos para aprobar exámenes y empresarios sacrifican animales, o más que eso, por prosperidad y protección. Hoy, te llevaremos en un viaje por los misterios más sombríos de la espiritualidad indonesia. Revelaremos cultos secretos, ceremonias prohibidas, entidades demoníacas y prácticas que transforman la búsqueda de lo divino en un viaje peligroso entre la tradición y el terror. Número 1. Kedukitan e Ilmu Hitam, la magia negra que controla destinos. El término Ilmu Hitam, literalmente, conocimiento negro, se usa en Indonesia para definir una vasta gama de prácticas que van desde simples hechizos de amor y prosperidad hasta magias de destrucción, muerte, posesión y tortura espiritual. Esto no es superstición medieval, se estima que millones de indonesios recurren rutinariamente a dukun, chamanes/brujos, para resolver problemas cotidianos o buscar venganza. Entre los rituales más temidos está el Santet, una magia negra ejecutada por brujos generalmente contratados para destruir adversarios, causar enfermedades incurables, ruina económica o muerte lenta. El dukun utiliza muñecos hechos a mano, mechones de cabello y uñas de la víctima recolectados secretamente, tierra de cementerios, sangre menstrual y otros ingredientes. Los muñecos son perforados, quemados, enterrados cerca de la casa del objetivo o lanzados al mar. Muchas víctimas reportan enfermarse súbitamente después de ser objetivo de Santet, síntomas como vómitos, fiebre, delirios, heridas misteriosas o incluso la muerte. En el interior de Java, Bali y Sumatra, casos reales de persecución por magia negra frecuentemente terminan en tragedia. Hay reportes recientes de aldeas enteras expulsando familias acusadas de practicar Ilmu Hitam, agresiones colectivas y ajusticiamientos públicos, en los cuales supuestos brujos son asesinados, todo registrado en videos compartidos abiertamente en redes sociales locales. Los rituales de Kedukitan, a su vez, involucran pactos con entidades espirituales locales, conocidos como Lelembut, Genderuwo, demonios peludos de Java, y Tuyul, espíritus de niños que roban dinero para sus amos humanos. Los pactos incluyen ofrendas regulares de comida, sangre de animales de corral, cigarrillos, y en casos extremos, sangre humana extraída de cortes voluntarios por parte del devoto o de terceros forzados. Las autoridades indonesias frecuentemente publican campañas para luchar contra supersticiones, pero en momentos de crisis, plagas en las cosechas, brotes de enfermedades inexplicables, desapariciones misteriosas, poblaciones enteras aún recurren a rituales prohibidos para tratar de calmar los poderes invisibles que gobiernan bosques, mares y cementerios. ¿Alguna vez imaginaste vivir en un país donde pagar a un brujo podría ser más eficiente y peligroso que llamar a la policía? Deja tu comentario
y comparte si tendrías el valor de enfrentar las consecuencias de la magia ancestral. Después de rituales de Ilmuitam, es común que se instale la paranoia, las personas se aíslan socialmente, evitan salir de noche, desconfían de parientes, desarrollan insomnio, trastornos mentales e incluso brotes psicóticos. El miedo a la venganza espiritual marca la vida cotidiana, y todos conocen a alguien que murió por magia. Los propios Dukun afirman, todo puede ser comprado. Amor, riqueza, muerte, si el precio se paga y el sacrificio es aceptado por los espíritus. No por nada, profesionales muy respetados de la política, los negocios e incluso la policía llegan a mantener sus brujos particulares en total secreto. Número 2. El Islam de las sombras, sectas radicales y terror sagrado. Aunque Indonesia es mayoritariamente musulmana sunita, la convivencia con antiguos cultos animistas moldeó un Islam original, a la vez devoto y permeable a influencias misteriosas. Pero no todo sincretismo conduce a la tolerancia. En las últimas décadas, el país vio florecer sectas islámicas radicales que usan espiritualidad extrema para justificar violencia. Grupos como Jemaah Islamiyah y Mujahidin Indonesia Timur organizaron atentados sangrientos, como el ataque de Bali que mató a 202 personas en 2002, y aún actúan en células ocultas, con ramificaciones tanto en las selvas como en centros urbanos. Su doctrina mezcla literalismo coránico, interpretación apocalíptica y rituales secretos, incluyendo baños espirituales, tortura psicológica para pruebas de pureza y juramentos rituales de fidelidad eterna. Los conversos son sometidos a ayunos rigurosos, privación sensorial, recitación ininterrumpida de versos coránicos, además de pruebas físicas dolorosas para probar fe. Frecuentemente, niños y adolescentes son capturados para adoctrinamiento intenso, formación de suicidas y entrenamiento para misiones divinas. El miedo se extiende, mezquitas, escuelas y organizaciones comunitarias necesitan monitorear constantemente señales de influencia de estas sectas. Las familias viven bajo la amenaza de ostracismo, persecución o represalia espiritual si denuncian o resisten. Rituales de exorcismo radicales han sido documentados, sesiones nocturnas involucrando latigazos, gritos y amenazas de muerte para expulsar influencias infieles de jóvenes rebeldes. Casos de tortura física y psicológica terminan encubiertos por liderazgos o terminan en tragedias evitables. Si este tipo de fanatismo te impactó, comenta y comparte para que el mundo sepa que no todo paraíso es pacífico. En los próximos minutos, conocerás aún los sacrificios, humanos y animales, ocultos de las fiestas en Bali, posesiones demoníacas y fenómenos sobrenaturales en aldeas remotas, el mercado negro de artefactos mágicos y las consecuencias de rituales de muerte y corrupción espiritual en el universo religioso de Indonesia. No te pierdas la continuación. Prepárate para sumergirte en el lado más sombrío de las Islas Encantadas. Número 3. Sacrificios en Bali, el lado oculto de los rituales sagrados. Cuando el mundo piensa en Bali, imagina templos flotando sobre lagos, ofrendas coloridas, danza del barong y celebraciones del Nyepi, el famoso Día del Silencio. Pocos turistas presencian o siquiera escuchan sobre la cara oculta de los rituales balineses, sacrificios sangrientos, ceremonias para apaciguar dioses furiosos y prácticas que se remontan al tiempo de los reyes sacerdotes, incluso antes de la llegada del Islam. En aldeas del interior, festivales como el Naben, cremación tradicional, o ritos de Melasti y Pekarwan, purificación del mundo, incluyen sacrificios regulares de animales, gallos, cerdos, búfalos, perros, para alimentar demonios y ancestros, garantizar que los vivos no sufran represalias de los muertos. La sangre se esparce en los portales de los templos o se derrama en ríos sagrados con rezos que invocan protección y prosperidad. Fuentes locales reportan que en épocas de desastre, sequía extrema o brotes de enfermedad, la tradición puede ir más allá. Hay historias tabú sobre los Trunjan, pueblo en las laderas del Monte Batur, que realizaba ofrendas humanas secretas, enterrando cuerpos de elegidos con rituales ancestrales para calmar espíritus que provocan terremotos y erupciones. Niños nacidos con defectos congénitos y ancianos sin familia eran, según ciertos relatos, seleccionados para convertirse en intermediarios entre vivos y muertos.
Incluso en los animados festivales turísticos, sacrificios de gran escala son ocultados de los extranjeros. Los balineses entienden que el contacto con sangre es peligroso para quien no posee protección, y el karma de los rituales recaería sobre quien presenciara sin preparación espiritual. ¿Creías que, detrás de las selfies y las flores, había un universo tan sombrío? ¿Qué pensarías al pasar por el portal de un templo bañado en sangre ritualística? Comenta. La presión sobre los participantes es intensa, negarse a hacer ofrendas sanguíneas, o, peor, cuestionar el equilibrio entre sacrificio y armonía, puede resultar en persecución comunitaria, aislamiento de la familia y creencia de que todo el linaje será maldecido por generaciones. En los últimos años, ONGs tratan de convencer a autoridades balinesas para limitar prácticas con sufrimiento animal, pero la mayoría afirma que sin los rituales tradicionales, el equilibrio cósmico de la isla sería destruido, trayendo tragedia sobre el pueblo. El secreto se mantiene, lejos de los ojos mundiales. Número 4. Posesión, animismo y espíritus mortales. En el vasto archipiélago indonesio, creencias animistas profundas persisten. Cada montaña, bosque, río, piedra y árbol tiene su penung, guardián invisible, exigiendo respeto y ofrendas. El miedo a los espíritus vagantes, Brouhat, es omnipresente. Aldeas enteras pueden ser azotadas por brotes de posesión, ataques colectivos, desmayos, convulsiones. El folclore de los demonios es especialmente rico. La Kuntilanak, espíritu femenino de mujer muerta durante el parto, aparece en las noches sin luna, secuestrando niños y causando enfermedades. El Pokong, fantasma envuelto en mortaja funeraria, ronda carreteras y campos, siendo visto como anuncio de tragedia inminente. La Penanggalan, entidad vampírica cuya cabeza vuela del cuerpo buscando sangre fresca, aparece en pesadillas desde aldeas rurales hasta barrios de Yakarta. Cuando alguien enferma misteriosamente, presenta comportamientos irracionales, voces comienzan a denunciar, está poseído. Exorcismos son realizados por kiai islámicos o balian balineses. Los exorcismos incluyen gritos, latigazos, ingestión de agua bendita, quema de inciensos sagrados, en muchos casos privados de comida y sueño. Hay registros de muertes en rituales, víctimas sucumben al terror, convulsiones, deshidratación o incluso traumas físicos. Virus espirituales también se extienden, crisis colectiva de histeria, alumnas de colegio gritando por horas, fábricas paradas por semanas hasta que un líder espiritual sea pagado para purificar el lugar. Reportes de psicólogos y autoridades educacionales muestran que el miedo al mundo invisible aún paraliza barrios enteros. ¿Tendrías el valor de cruzar un bosque donde los espíritus son visibles para quien no respeta tabúes? ¿O de pisar aldeas que ni siquiera constan en mapas, temidas por eventos sobrenaturales que desafían cualquier explicación racional? En el próximo bloque, brujería mortal en el mercado negro, corrupción espiritual en los más altos templos, suicidios colectivos y la lucha de movimientos progresistas para sacar a Indonesia de las sombras mágicas que aún rigen millones de vidas. Si este mundo te impactó, prepárate, el descenso al laberinto místico indonesio apenas está comenzando. Comparte, comenta, mantente atento al próximo capítulo. Número 5. El mercado negro de la magia, huesos, reliquias humanas y pociones de muerte. En calles oscuras de Yakarta, Denpasar o Surabaya, existe un comercio secreto tan peligroso como el narcotráfico, el mercado negro de artefactos mágicos. Huesos humanos, cráneos de ancestros fuertes, amuletos retirados de cadáveres, fragmentos de mortajas, sangre de recién nacidos, uñas de abortos espontáneos, son vendidos por precios exorbitantes a chamanes, políticos y criminales que buscan poder, protección o venganza. En aldeas remotas de Kalimantan o las montañas de Papúa, cabezas humanas ya fueron monedas para rituales dayak. Hasta hoy, excavaciones para grandes obras de infraestructura encuentran osamentas encadenadas y altares ocultos. Noticias de secuestros de niños, desapariciones de mujeres y robo de tumbas alimentan el miedo de que el progreso solo es posible pagando el precio del alma ajena. Hechiceros modernos frecuentemente anuncian servicios en línea, pociones para hacer enfermar al jefe, elixir de riqueza rápida, aceite de kuntilanak para seducir o castigar. Los compradores son de todas las clases. Universitarios, comerciantes exitosos, hasta miembros de la policía,
Todos quieren el pacto fácil, incluso si para eso traen muerte o locura sobre alguien. Las autoridades ya arrestaron artesanos y vendedores que usaban partes de cuerpos robados, pero los mercados subterráneos están protegidos por redes de corrupción policial y miedo a lo sobrenatural. Nadie quiere ser maldecido al delatar a un brujo poderoso. ¿Confiarías en un talismán de éxito sabiendo que lleva consigo sangre inocente, huesos robados y odio ancestral? ¿O pagarías para enfermar a tu rival, sabiendo que la espiritualidad cobra su precio en vidas? Las consecuencias van más allá de las víctimas. Muchos compradores reportan sentir persecución, desarrollar depresión crónica, ver sombras en el cuarto, tener pesadillas y perder seres queridos de forma misteriosa. Nada es gratis en el mundo invisible, advierten los Dukun más antiguos. Número 6. La corrupción espiritual, líderes que venden la fe. Ni siquiera los altos templos de Indonesia escapan de las sombras. Sacerdotes hindúes, que hay islámicos, sacerdotes y pastores, todos tienen representantes que abusan de la confianza y manipulación espiritual para lucro, sostener lujos o mantener poder político. Casos recientes expusieron líderes que vendían agua bendita sin ningún efecto, cobraban fortunas prometiendo curación milagrosa, o forzaban fieles a aceptar matrimonios, donaciones o sexo como rito de purificación. En Sumatra, una red fue desmantelada después de que niños fueran abusados durante sesiones de exorcismo. La gran mayoría de los crímenes nunca es castigada. Los rituales tradicionales en Bali, Sumatra o Timor Oriental son frecuentemente distorsionados para justificar violencia, toma de tierras y enriquecimiento ilegal. Muchos jefes tribales o líderes religiosos reivindican derechos sobre áreas enteras concedidas por los ancestros, usando miedo de maldición para expulsar disidentes. Las familias son obligadas a donar dinero hasta la bancarrota para mantener la protección espiritual de la aldea. Podrías denunciar al líder espiritual de tu aldea, incluso sabiendo que puede ser maldecido o hasta expulsado y ver a tu familia excluida eternamente de la historia de la villa. Dinos en los comentarios hasta dónde llega tu límite. Algunos pocos religiosos valientes alertan sobre las desviaciones. La fe está hecha para liberar, no para esclavizar. Pero raramente son escuchados. El miedo a lo sobrenatural es más fuerte que cualquier ley. Número 7. Rituales de muerte y suicidio. El peso de la tradición tribal. Entre los Toraja, en Sulawesi, la muerte no es solo luto, es festival y obligación social. Los ricos llegan a gastar la fortuna de toda una vida en funerales para purificar el alma del muerto, alimentar miles de invitados y garantizar que nadie sea atormentado. En tiempos antiguos, y en casos secretos hasta hoy, sacrificaban esclavos, caballos y búfalos para acompañar al muerto, y hay relatos de ancianos y enfermos sacrificándose voluntariamente, presionados a aliviar a la familia y despedirse con honor. En los llamados funerales colgantes, cuerpos son colocados en cuevas altas, y familias enteras enfrentan jornadas épicas para ofertar comida y oraciones, todo para evitar maldiciones y garantizar prosperidad para quien quedó. Hay tribus en Papúa Occidental y Kalimantan donde suicidios ritualizados son aceptados como método para enviar un alma a proteger la villa, vengarse de enemigos o ahorrar al linaje enfermedades y desgracias consideradas kármicas. Estudios recientes muestran que la presión por el sacrificio social y la creencia de que las enfermedades mentales son siempre causadas por posesión, impiden que casos de depresión y trastorno psiquiátrico reciban cualquier atención médica. Muestran, además, cómo suicidios son vestidos de heroísmo en aldeas tradicionales. ¿Aceptarías matarte para liberar a tu familia de una maldición ancestral? ¿U ofrecer un familiar enfermo para salvar toda la aldea? Comparte tus sentimientos sobre este tema tabú. El ciclo de rituales sangrientos, presiones, culpa y superstición perpetúa traumas que atraviesan generaciones y desafían todo progreso social y científico. Comenta, comparte, prepárate para el cierre de este país increíble pero también macabro. El viaje místico está a punto de revelar sus secretos más profundos. Número 8. La resistencia cultural, la búsqueda de una espiritualidad sin terror. A pesar del peso de los mitos, rituales violentos y tradiciones sombrías, Indonesia pulsa con movimientos de renovación espiritual, crítica social y rescate de prácticas ancestrales saludables. Líderes religiosos progresistas, artistas, mujeres y jóvenes de las grandes ciudades desafían,
cada vez más, el uso de la magia para oprimir, asustar y perpetuar ciclos de culpa y violencia. En Bali, sacerdotes y ONGs luchan para transformar festivales sangrientos, incentivando ofrendas florales, ceremonias de música y danza como sustitución simbólica a los sacrificios de sangre. Las nuevas generaciones buscan significado en yoga local, meditación y rituales ecológicos, jamás negando la fuerza de los ancestros, pero rechazando la necesidad de dolor para apaciguar dioses. En el interior de Java, profesores denuncian públicamente casos de abuso espiritual y defienden enseñanza científica en escuelas, explicando fenómenos antes tratados como posesión o castigo espiritual. Psicólogos, psiquiatras y activistas desafían la narrativa de que toda enfermedad mental es maldición, promoviendo salud pública y acogida a víctimas de trastornos mentales. Reportajes muestran jóvenes exbrujos y exdukun abriendo el juego sobre fraudes, manipulación y riesgos de los pactos sombríos, alertando contra charlatanismo. Ferias culturales urbanas en Yakarta y Bandung promueven folclore como arte e identidad, separándolo de miedo y superstición. ¿Crees que conocimiento y ciencia pueden liberar sociedades del terror ancestral? ¿O la espiritualidad es parte indisociable de la identidad profunda del pueblo? Deja tu comentario y reflexiona sobre hasta dónde ir en la transformación de las tradiciones. Número 9. Mujeres en primera línea, brujas, liderazgos y liberación. Si en siglos pasados las mujeres eran quemadas o excluidas por sospecha de brujería, hoy muchos de los movimientos renovadores son liderados por ellas. Sacerdotisas balinesas, las Pemanku Perempuan, conquistan territorio, defendiendo rituales pacíficos e inclusión de las mujeres como guardianas legítimas de lo sagrado. En comunidades islámicas, estudiosas reinterpretan pasajes del Corán para combatir el uso del terror espiritual. En áreas cristianas de Timor Oriental y Molucas, pastoras y catequistas luchan contra abusos de sacerdotes y pastores, organizando denuncias públicas y acogiendo víctimas. Entre tribus y minorías, madres se insurgen contra matrimonios infantiles, mutilaciones y sacrificios ritualísticos, muchas veces pagando con ostracismo, amenazas y todo tipo de represalia oculta. El precio de la libertad espiritual aún es alto, pero crece el movimiento de quienes resisten. Número 10. Movimientos modernos, del sincretismo a la desobediencia mística. Ciudades como Yakarta, Surabaya y Denpasar ven florecer movimientos sincréticos y alternativos, comunidades que mezclan prácticas de varias religiones, budismo reformado, sufismo progresista, iglesias carismáticas, cultos vegetarianos e incluso grupos laicos de estudio de la mitología local como herramienta de autoconocimiento. El acceso a Internet expande el debate. Jóvenes intercambian relatos de experiencias sobrenaturales, buscan terapia occidental, cuestionan figuras de autoridad espiritual, denuncian charlatanismo y discuten los límites entre fe, tradición y opresión. Proyectos culturales apoyados por ONGs documentan las leyendas, valoran música, pintura y teatro tradicional, no como instrumento de miedo, sino como memoria y arte para todos. Las universidades finalmente estudian a fondo el impacto de la brujería, del trauma intergeneracional, y proponen políticas públicas para enfrentar el peso invisible de estas historias en la salud y la educación. Número 11. Reinterpretación de los espíritus, de monstruos a guardianes. El movimiento de rescate cultural también pasa por reinterpretar los propios demonios y fantasmas. Artistas, escritores y cineastas exploran la mitología del Pocong, Kuntilanak y Genderuwo, transformándolos en alegorías para lidiar con miedos del presente, corrupción, violencia doméstica, desigualdad e ignorancia. Los niños aprenden en escuelas que el miedo puede ser comprendido, discutido e incluso superado, que los monstruos no pueden gobernar una nación libre. Series, películas y cómics producen una nueva mitología urbana, donde heroínas se enfrentan hechiceros no con violencia, sino con sabiduría, justicia y compasión. ¿Y tú? ¿Crees que es posible hacer las paces con los fantasmas del pasado, o sería necesario destruir todo para que la luz venza al final? Número 12. El viaje a la luz, el futuro de la espiritualidad indonesia. El siglo XXI presenta a Indonesia un dilema: mantener tradiciones milenarias con todos sus misterios y terrores, o reinventarse radicalmente para liberarse del miedo y la opresión espiritual. La respuesta, una vez más, no es simple. La magia negra y el mercado de horrores continúan activos en las sombras.
Tal vez no todo ritual violento termine, ni todos los traumas se curen en una generación. Pero el movimiento por la transparencia, por la ciencia, por el respeto a la dignidad humana crece en todo rincón, de los templos a los centros urbanos, de las aldeas a los medios digitales. La generación conectada a los celulares desafía a brujos y sacerdotes, cuestiona leyes y costumbres, y quiere transformar incluso la muerte en un rito de paso digno, repleto de arte, respeto y significado, y no más de pánico, sangre y sumisión. ¿Qué tomarías de la espiritualidad indonesia, la riqueza de los símbolos e historias, o el peso del miedo y las sombras ancestrales? Comenta, comparte, no dejes que los secretos de este pueblo vibren solo en las paredes del silencio. Reflexión final. ¿Cuándo la fe es luz o prisión? Después de descender a los abismos de la magia, del fanatismo y de los rituales sangrientos, solo queda una pregunta: ¿qué espiritualidad queremos para el mundo moderno? ¿Aquella que libera, cura y hace florecer? ¿O aquella que aprisiona mentes y cuerpos en red de terror invisible, repitiendo dolores y muertes que podrían haber quedado en el pasado? Indonesia ofrece no solo paisajes de ensueño o fiestas espectaculares, ofrece también una lección dura para todas las sociedades, hasta donde llega el precio de creer ciegamente, aceptar dogmas, negar la ciencia o sacrificar lo nuevo por lo viejo. Que cada uno escoja qué magia desea evocar, aquella del miedo o la del renacimiento. Si este viaje te hizo reflexionar, no lo guardes solo para ti, comparte, debate, pasa la palabra adelante. Por la libertad espiritual, por el respeto a la vida, y para que ningún secreto sombrío permanezca oculto para siempre. Muchas gracias por acompañar hasta aquí. Y hasta el próximo viaje por los laberintos del alma humana.